Hoy continuamos en la serie que hemos estado viajando, tratando de comprender y conocer de lo que significa edificar familias virtuosas. Y hemos estado viendo lo que Dios tenía que decirnos en las primeras páginas de su palabra en el libro de Génesis. Miramos a la historia de la creación y miramos lo que Dios reveló sobre hombres y mujeres. En las últimas semanas hemos estado viendo la historia del árbol. La historia del árbol se trata de darnos cuenta de que cuando no nos sometemos, completamente a Dios, cuando no nos sometemos completamente a Dios, corremos el riesgo de alienarnos de Él y de los demás también. En los últimos mensajes hemos visto el impacto que tuvo la falla de Adán y Eva en no obedecer los mandamientos de Dios y cómo ese fallamiento ha impactado la experiencia de la humanidad. Hemos visto los resultados tal como se han desarrollado en la historia del mundo. Lo que hace que la historia del árbol sea importante para que la consideremos es que establece la relación entre la humanidad y Dios. Pero también esta historia establece los parámetros en torno a cómo nos relacionaremos unos con otros. Así que los principios que vemos en esta historia son importantes, más allá de los datos que vemos en leerla. Para comprender mejor por qué necesitábamos la redención, debemos considerar lo que Dios estaba diciendo en esta historia y a través de ella. Porque Dios siempre está hablando en más de un nivel. La semana pasada vimos la relación que tenía nuestro libre albedrío con la moralidad. Y el obispo demostró que el libre albedrío requiere la presencia o expresión de un código moral. Cuando hablamos de algo siendo moral, estamos hablando de un sistema de creencias que aporta coherencia a nuestras relaciones. Nuestra relación con Dios, nuestras relaciones con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. Pero la realidad y la presencia del libre albedrío no solo apuntan a un marco moral general, sino que también requieren que haya alguna forma de determinar si la forma en que nos conducimos nuestras vidas son congruentes con ese marco moral. Así lo veremos más cerca hoy. Nos vamos a enfocar en eso hoy. Así que vamos a leer en Génesis capítulo 2 la historia que ha sido el enfoque de esta serie hablando de la historia del árbol. En Génesis capítulo 2 empezamos en el versículo 15 hasta el 17. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Le damos gracias a Dios por su palabra. El enfoque de nuestro tiempo hoy será: el libre albedrío requiere la responsabilidad. El libre albedrío requiere la responsabilidad. Mientras me preparaba para el mensaje de hoy, consideré una variedad de formas diferentes de interactuar con la idea que nuestro libre albedrío requiere que haya una manera de responsabilizarnos a nosotros y a los demás. Y el desafío al que me enfrentaba era tratar de dar sentido a la forma correcta de pensar acerca de esta responsabilidad. ¿Cómo es que nosotros debemos de pensar en esta responsabilidad cuando está conectada con nuestro libre albedrío?
y me di cuenta de algo que sí lo había pensado, pero realmente no lo había considerado muy profundamente. Y lo que me di cuenta era que el proceso de rendir cuentas, de tener y tomar responsabilidad, solo tiene sentido en relación con una autoridad superior. Una autoridad que puede hacer cumplir las condiciones de esa responsabilidad cuando el acuerdo que se hizo se rompe de alguna manera. Este es un aspecto importante de la idea de rendición de cuentas. Sin una autoridad superior, se vuelve casi imposible que alguien se someta a la ley o regla que se ha establecido. Dentro de la forma cristiana de pensar acerca de la rendición de cuentas, no es difícil saber cuál es la autoridad superior. Dentro de nuestra comprensión de la fe y de cómo nuestra fe impacta el mundo, tenemos una autoridad superior y esa autoridad es Dios mismo. Él es nuestra autoridad. Pero también lo que Dios ha dicho a través de la ley que nos ha dado también funciona como una extensión de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Así que si Dios no habla directamente con nosotros, no es decir que no sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Él nos ha dado algo al cual podemos referir si necesitamos ayuda en entender qué es lo que Dios quiere de mí. Así que el carácter de Dios y cómo se encuentra en su palabra son la forma en que sabemos cómo se supone que debemos vivir nuestras vidas. El desafío que tenemos es comprender cómo nosotros, que ahora vivimos bajo la gracia, interactuamos con la ley de Dios. Y les animo que si no se recuerdan de la serie que yo hice acerca de los 10 mandamientos, que vayan otra vez y los vean. Porque ese fue el propósito de esa serie, tratar de entender cómo nosotros debemos interactuar y saber y conocer y vivir bajo la gracia, pero usando los principios de esa ley. Mi convicción era en ese tiempo y sigue siendo que si nos damos, estaba añadiendo una palabra ahí, que si nos damos cuenta de cómo lo que Dios manda para su pueblo tiene un lugar en la forma en que vivimos, viviremos vidas mejores. Yo continúo creyendo eso. Bajo la gracia de Dios en Cristo, no hay contradicción entre conocer a Dios y vivir en obediencia. De hecho, aprendemos que son la misma cosa. Conocer a Dios es obedecer. Y en nuestra obediencia podemos crecer en nuestro conocimiento del carácter de Dios. Conocer a la ley de Dios nos ayudará a comprender mejor cómo el don del libre albedrío, de elegir entre varias opciones y oportunidades, no está en contradicción con la autoridad de Dios en y sobre nuestras vidas. Lo que haga que esta conversación sea más difícil es que Dios haya sido vago o ambiguo acerca de lo que requiere. A veces pensamos eso. Pero la dificultad, pero lo que dificulta esta conversación no es que Dios no nos ha dicho algo, es que con demasiada frecuencia nos negamos a someternos a lo que Dios ha dicho que espera de nosotros. Queremos decir que Dios no ha hablado o que no ha dicho, pero la realidad es que nosotros muchas veces sabemos exactamente lo que Dios ha dicho y continuamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Así que déjenme hacer como un resumen del enfoque de nuestro mensaje para hoy. La libertad que Dios nos ha dado en este mundo no es ilimitada. La libertad que Él nos ha dado no es ilimitada. La libertad que ejercemos está siempre en relación con las restricciones que Dios ha puesto sobre el mundo y sobre nosotros a través de su ley. Esto significa dos cosas acerca de nuestra libertad.
Número uno, esto significa que nuestra libertad está sujeta a las limitaciones físicas del mundo. Y hablaremos de eso un poco más en unos minutos. Y por segundo, nuestra libertad también está restringida por las obligaciones morales que Dios nos impone a través de su ley. Así que el hablar del libre albedrío no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que queramos, cuando queramos, no importa las consecuencias. Eso no es como nosotros, como gente de fe, cristianos, hijos de Dios e hijas de Dios, no podemos pensar así de esta realidad en nuestras vidas. Así que esta mañana me gustaría considerar los 3 mandamientos que Dios le dio a Adán y a Eva en el pasaje que leímos hoy. Y ustedes se puedan decir, yo no oí mandamientos ahí, pero están ahí. Así que no se preocupen, se los voy a revelar para que los vean. Hubieron 3 mandamientos que Dios le dio en estos 3 versículos que leímos. Y yo quiero ver cómo es que estos mandamientos sirven como marco de cómo Dios nos trata como portadores de su imagen. Vamos a empezar con el primer mandamiento que Él le dio. El primer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva establece nuestra libertad. ¿A dónde se ve eso? En el versículo 16 dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol puedes comer. Y ahí en ese momento Él le dice, establezco tu libertad en este huerto. Ahí está el primer mandamiento. Hay varias cosas que me gustaría decir sobre nuestra naturaleza y la naturaleza de la libertad que Dios nos ha dado. Ya he mencionado parte de eso, y es que nosotros no disfrutamos de la libertad en la misma manera que Dios la usa en su propia existencia. La libertad de Dios no tiene restricciones de ninguna manera. No está confinado al espacio físico y no tiene obstáculos porque no tiene una brújula moral corrupta. Esa fue la primera vez que usé esa palabra, brújula. Un compass en inglés. La tuve que buscar 2 veces para asegurarme. La libertad de Dios es la propia definición misma de la omnisciencia, de la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Sin estos atributos, Dios no sería Dios en absoluto. Si Dios no sabe todo, está en todo lugar y puede hacer todo en su poder, Él no es Dios. Y tenemos que entender que lo que Dios estableció para nosotros cuando nos dio el libre albedrío no es de la misma naturaleza o calidad de lo que Él retiene para sí mismo. Pero creo que hay demasiados que hablan de la libertad que tenemos en términos inconsistentes, no solo con la revelación de Dios, sino también con la naturaleza misma de Dios. Él tiene libertad, entonces yo tengo la misma libertad porque Dios me creó a su imagen. No, eso no es lo mismo. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos así. Porque cuando hablamos de libertad, del libre albedrío, estamos hablando de tener la agencia para actuar sin compulsión. Sí, bien, pueden haber influencias de la vida, de los demás o de las circunstancias de la vida, pero al final nosotros somos responsables por las acciones que tomamos. Eso es lo que quiere decir la libertad. Y eso es para lo que Dios nos va a hacer dar una respuesta en ese momento cuando estemos frente a Él. Como no somos libres en el mismo sentido en que Dios es libre, sí tenemos que preocuparnos por las limitaciones que tenemos a la hora de ejercer esta libertad. Somos libres en relación con el mundo en que vivimos,
Podemos operar dentro de las restricciones que nos impone la forma en que existimos. Cuando estaba pensando en esto, me vino a la mente el ejemplo de estar en un crucero. Nosotros podemos ir para donde quedamos dentro del crucero, pero el océano forma un límite a la libertad que nosotros creemos que podemos ejercer. Si quieres te puedes ir nadando por ahí, pero ya se acabó el viaje. Se acabó la vacación porque estás ahí luchando por tu vida en ese océano. Y así es como nosotros vivimos en este mundo. Este globo es un crucero. Y podemos ir y ver y hacer, pero no podemos vivir fuera de aquí. Somos libres. Solo en la medida en que el mundo en el que vivimos limita lo que podemos hacer. Esta es la restricción física sobre nuestras vidas. Y hay otra restricción, y vamos a hablar un poco más en un momento de esta, y esa es que Dios existe. Mientras el mundo nos constriñe físicamente, Dios nos constriñe moralmente. Al darnos su ley, Dios nos recuerda que hay un estándar más alto por el cual debemos vivir. Y hay una autoridad superior a la que debemos responder. Así es como sabemos que toda persona cree en una autoridad superior. Todo el mundo cree en una autoridad superior. ¿Cómo lo sabemos? Porque cualquiera que habla de justicia, de buscar justicia, de querer justicia, está apelando a una autoridad por la cual puede medir y juzgar las acciones que consideran ofensivas. Así que todo el mundo cree en una autoridad, pero muchas veces no creen en una autoridad superior, creen en su propia autoridad para juzgar a otros. Así que la pregunta que debemos hacernos cada vez que alguien apela a tal autoridad es, ¿por qué derecho creen o tienen esa autoridad? ¿Qué están tratando de hacer en apelar a esa autoridad? El primer mandato que Dios les dio a Adán y Eva los hizo saber que podrían tomar decisiones sobre cómo vivirían. Ahí está. Sus vidas. Pero estas decisiones no serían ilimitadas. Aquí es donde entra el segundo mandamiento. En el segundo mandamiento vemos cómo la ley de Dios crea un límite dentro del cual debemos vivir. Y eso se encuentra en el verso 17. El segundo mandato de Dios que Dios le dio a Adán y Eva delinea nuestros límites. El primero establece nuestra libertad y el segundo delinea nuestros límites. En el verso 17 él dice, pero, ahí está el mandamiento, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Eso no era una sugerencia. Muchas veces cuando nosotros escuchamos que Dios habla, creemos que es opinión, que es algo que Dios nos da espacio para hacer lo que nosotros pensemos que sea lo mejor. No. Cuando Dios habla, ahí está la ley. Ahí está el mandamiento. De cualquier árbol pueden comer, pero de ahí está el segundo. El primer mandamiento establece nuestra libertad de elección y el segundo mandamiento les dijo a Adán y Eva que no podían hacer lo que quisieran. Ahora, ¿por qué es esto importante? Yo creo que es apropiado hacer la pregunta. ¿Por qué es que Dios les dice que no pueden comer de este árbol? Yo creo que es importante porque cuando vivimos creyendo que podemos hacer lo que queremos, pasan dos cosas. Lo primero que sucede es que comenzamos a disminuir el valor de quienes nos rodean.
viéndolos como un inconveniente que debíamos ignorar o como obstáculos que debemos dejar de lado. Ambas actitudes y enfoques de la vida son desastrosas para vivir en un mundo lleno de otras personas. Si no entendemos los límites, empezamos a tratar a otros como si no tienen valor. Y lo segundo que sucede es que empezamos a vernos a nosotros mismos como una ley para nosotros mismos. El efecto de esto es dejar de ver nuestra responsabilidad hacia los demás como algo que debería preocuparnos. Fuimos creados para vivir en comunidad, tanto con Dios como entre nosotros. Pero cuando ya no estamos sujetos a una autoridad superior, cuando comenzamos a determinar los límites de nuestra libertad, nos convertimos en tiranos, aunque solo sea en nuestra propia mente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que algo que muchas veces no entendemos acerca de nuestro libre albedrío es por qué debe ser controlada. ¿Por qué tiene que tener estos límites? Yo creo que otra forma de hacer la pregunta es preguntarnos por qué Dios les dio a Adán y Eva un mandato de no hacer algo en el jardín. ¿Por qué lo hizo? Creo que no vemos la razón en este mandamiento porque Dios sabía que nuestra libertad no era como la de Él. Dios tuvo que darles a Adán y Eva una manera de saber que no sabían todo, que habían límites a su libertad. Y si Él no les dice, no hagan esto, puede ser que lo iban a hacer sin saber lo que estaban haciendo. Adán y Eva tenían que saber que habían cosas que no podían elegir y que serían malas y dañinas si las hacían. Si Dios no les hubiera dicho que no hicieran algo, hubieran elegido hacerlo sin saberlo y hubieran sufrido las mismas consecuencias que sufrieron de todos modos. ¿Cómo es que sabemos esto? Tenemos que buscar en otro lugar para entender por qué Dios le tenía que decir lo que estaba pasando. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 nos dice algo muy interesante acerca del libre albedrío y del pecado. No tengo tiempo para profundizar en esto completamente, pero creo que es importante mencionarlos y por lo menos darles unas cosas importantes para considerar. Porque yo creo que nos ayudará a dar sentido a lo que sucedió en la parte de la historia que estamos viviendo en Génesis 2. Pablo dice que sin la ley, no habría conocido el pecado. Sin la ley no hubiera conocido el pecado. En otras palabras, si no se hubiera dado la ley, no hubiera sabido que las cosas que estaba haciendo eran pecaminosas. Piensen en eso. Él dice, si Dios no me dice que esto es malo, yo lo hago y no sé que estoy haciendo algo malo. El problema que muchos de nosotros pensamos es que Dios debería habernos mantenido en la oscuridad acerca de la ley. Bueno, si yo no sé que es malo, no es malo, ¿verdad? No. Si es malo, no importa si lo sé o no. Por eso es que dicen que la ignorancia de la ley no te da excusa por haber violado la ley. Así que si tú sabes que no debes de ir tan rápido, no lo hagas. Aunque no vea el sign del speed limit. Pero muchas veces nosotros pensamos que sería mejor no saber. Y Dios consideró eso y dijo que no era verdad. Lo que Pablo está diciendo es que una vez que el pecado hubiera entrado en el mundo sin la ley, todavía hubiéramos sido culpables del castigo de la ley, pero no hubiéramos sabido por qué. Una de las implicaciones de lo que Pablo está diciendo es que cuando Dios dio la orden
Adán y Eva, pudieron obedecerla y no ser maldecidos porque el pecado todavía no había entrado en el huerto. Es decir, que cuando Dios le dio el mandamiento, pueden comer, no coman de esto, ellos lo podían hacer, porque el pecado todavía no había entrado. Pero Pablo, hablando siglos después, entendiendo la historia de la humanidad, entendiendo los efectos del pecado, estaba diciendo, ahora que nosotros estamos viviendo bajo de la experiencia del pecado, cuando nosotros encontramos la ley toma una oportunidad en mi vida y crea en mí la muerte. Y por eso es que nosotros necesitamos la redención. Así que cuando no obedecieron, algo más entró en el huerto del Edén. Lo que ahora llamamos el pecado. Y ahora todos los que vienen después de Adán y Eva, cuando nos encontramos con esta ley, nos convertimos, como describe Pablo. No podemos refrenar nuestros deseos de quebrantar la ley. Y esto es lo que él dice en el verso 9 y en los versos que siguen. En un tiempo que vivía sin la ley, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, escuchen eso, porque eso es importante. El mandamiento era ¿para qué? Para vida. A mí me resultó para muerte. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Mira lo que él dice. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que antes del pecado, los mandamientos traían vida. Pero cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, entra algo nuevo, algo que no pertenecía a la experiencia humana, y ahora el mandamiento toma provecho, se aprovecha de mí y me mata en vez de darme vida. Qué interesante. El mandato que Dios dio delinea los límites de nuestra libertad. Era bueno. Y Pablo nos dice en los otros versos, ahí en Romanos 7, que siguen siendo buenos. El problema para nosotros es que nosotros, debido a nuestro pecado, lucharemos por vivir lo que debería darnos vida. Es por eso que pensar solo en nuestra naturaleza física, pensar solo en la naturaleza física del pecado que cometieron Adán y Eva, nunca nos daría la perspectiva que necesitamos sobre cómo vivir con Dios y entre nosotros. El pecado de Adán y Eva fue un fracaso moral, un fracaso espiritual, y la manifestación física descrita en los capítulos iniciales de Génesis solo dan expresión a lo que había concebido dentro de sus corazones a través del engaño de la serpiente. El rey David, en su salmo de lamento y contrición por sus acciones con Urías y Betsabé, dice esto en el 4º versículo del Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nosotros sabemos que un hombre murió, un bebé murió, una mujer cayó en adulterio con él, y él dice, ¿contra quién he pecado? Contra Dios. Esa es la perspectiva de cómo es que nosotros debemos entender este libre albedrío. Sí lo tenemos, pero hay límites. Y la ley moral cree en nosotros el límite espiritual que necesitamos para vivir en este mundo. Tenemos límites físicos y tenemos límites morales. Déjame darles un secreto que la mayoría de nosotros ya conocemos. Pero es un secreto que muchas veces queremos ignorar, y lo ignoramos porque sabemos
lo que significará si vivimos de acuerdo de sus implicaciones. Este es el secreto. La capacidad de elegir, de usar nuestro libre albedrío contiene en sí misma el riesgo de ser equivocados. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso un secreto? Ya yo lo sabía. Porque realmente no vivimos de acuerdo de ese entendimiento. Y fue este riesgo el que Dios estaba ayudando a esa pareja principal a navegar, mostrándoles que su libertad, su libre albedrío tenía límites. Pero en lugar de tomar el mandato de Dios como una señal de su gracia, permitieron que la serpiente torciera la bondad de Dios a una carga. Y todo eso sucedió porque eligieron creer una mentira en lugar de confiar en el carácter de Dios. El primer mandamiento establece que podemos elegir cómo viviremos nuestras vidas en el mundo en el que Dios nos ha puesto. Y el segundo mandamiento destaca la realidad de que no somos Dios y por lo tanto no tenemos ni podemos ejercer una libertad irrestricta como Dios. Las limitaciones de nuestra libertad no son una maldición, sino un signo del amor y la gracia de Dios hacia nosotros. Pero hay un mandato más que Dios les dio a Adán y Eva. Y ese mandamiento destaca el hecho de que existe una autoridad superior y a nosotros mismos a la que todos debemos someternos. El tercer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva valida la autoridad de Dios. Valida la autoridad de Dios. Y eso se encuentra aquí en el final, lo último del verso 17. Dice, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás. Mandamiento número 3. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso es un mandamiento. Puede que no nos guste pensar en ello, pero no hay forma de escapar de la realidad del hecho de que Dios existe. Y su existencia requiere que si vivimos en este mundo, todos tendremos que darle cuentas. Y como mencioné hace un momento, la capacidad de elegir contiene la posibilidad de equivocarse, pero ahora que el mundo ha sido afectado por el poder del pecado, esa posibilidad se ha convertido en realidad. Lo que eso significa es que no solo podemos estar equivocados, sino que debemos esperar que nos equivocaremos sobre algo en algún momento de nuestras vidas. Y si sus experiencias han sido como las mías, nos equivocaremos más a menudo de lo que nos gustaría admitir. Es esta realidad la que hace que el mandato de Dios de ejecutar la disciplina y el castigo a los que pecan sea una más necesario. Probablemente no debería ser necesario decirlo, pero creo que vivimos en una época en la que debemos decirlo. A Dios no le gusta disciplinar o juzgar a nadie. No le gusta. Y aunque creo que tengo que tener cuidado cuando hablo de los motivos de Dios, creo que cuando Dios habla de sus propios deseos debemos tomarlo en serio. Pedro en su segunda carta hace esta asombrosa declaración acerca de los deseos de Dios para las personas. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 9 y 10, encontramos estas palabras. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. Y miren lo que dice aquí. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahí vemos el deseo de Dios y la autoridad de Dios de disciplinar y ejecutar juicio. ¿Qué debemos hacer con esto? Creo que debemos darnos cuenta que si bien Dios no desea que nadie viva en la eternidad separada de Él, el efecto del pecado en nuestra capacidad de elegir vivir en comunión con Él requiere que ejerza su autoridad sobre aquellos que rechazan esa relación. Él quiere una relación conmigo, Él quiere una relación con ustedes, pero si nosotros no la queremos, ¿qué queremos que Dios haga? La realidad es que no tiene que gustarnos. De hecho, no nos gusta que Dios tiene que juzgar. Pero la razón por la que no nos gusta es que nos gustaría creer que si fuéramos Dios, podríamos hacer una mejor elección. Que nosotros tendríamos un mejor plan que Dios. Y ustedes dirán, yo no pienso eso. Piensen de nuevo. Porque cuando nosotros no nos sometemos a lo que Dios dice, cuando tenemos problemas, cuando Él nos dice que Él va a hacer esto, lo otro, o aquello, siempre pensamos, ¿por qué? En vez de aceptar que Dios en su sabiduría sabe lo que está diciendo y haciendo. Así que consideren eso un momento. Rechazamos lo que Dios revela porque de una forma u otra nos creemos más sabios y más justos que Dios. Y hasta el momento que no dejemos eso, no vamos a poder realmente confiar en Dios o vivir vidas que le agraden a Él. Esta es la razón subyacente para la cual fue necesario el tercer mandato de Dios a Adán y Eva en el jardín. Él le dice, pueden vivir en este jardín, comer de cualquier árbol que quieran, pero de este no coman. Y si comen, esto es lo que va a pasar. No es que Dios quisiera echarlos. Es que su desobediencia, la desobediencia de Adán y Eva, requiere que Dios los echara. Y si no entendemos eso, viviremos nuestras vidas enojados con Dios, enojados con otros, y en un estado de perpetua insatisfacción con la dirección de nuestras vidas. Cuando renunciamos a nuestra insistencia de saber más que Dios acerca de lo que es mejor para nuestras vidas, encontraremos mayor alegría en nuestro viaje. Encontraremos mayor paz en nuestras mentes. Sentiremos mayor tranquilidad en nuestros corazones. Descubriremos todo lo que todavía es hermoso en este mundo que está caído. Pero sobre todo, volveremos a tomar conciencia de lo que significa vivir una vida que le agrade a Dios y nos satisfaga a nosotros mismos. Los 3 mandamientos que Dios le dio a Adán y Eva en el jardín, cuando se entienden correctamente, nos ayudarán a dar sentido a lo que Dios nos está llamando en Cristo. El primer mandamiento nos dice que podemos vivir con Dios. El segundo mandamiento nos dice que no tenemos que preocuparnos por todo porque Dios se encargará de las cosas que nosotros no podemos. Y el tercer mandamiento nos recuerda que el mundo no requiere nuestra supervisión para que continúe funcionando como Dios
lo diseñó. La historia del árbol es un recordatorio constante de cómo debemos vivir en este mundo. Los efectos del pecado lo han hecho un poco más difícil, pero eso no significa que no podamos encontrar un camino que nos lleve a la comunión con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. La historia del árbol debería darnos esperanza. No es que podamos arreglar lo que está mal en el mundo, pero sí podemos confiar en Dios, confiar en su gracia, confiar en su sabiduría y confiar en que Él cumplirá cada promesa que ha hecho. Que podemos vivir en este mundo hasta que llegue el momento en que vivamos en su presencia. Por lo tanto, no nos desanimemos. En cambio, volvamos nuestro rostro a nuestro Salvador. Dirijámonos a Él y confiemos en lo que el apóstol dijo acerca de nuestro Señor. Estoy convencido precisamente de esto, que Él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Señor, la historia del árbol es una historia difícil porque nos causa enfrentar cómo es que nosotros todavía tenemos que crecer en cómo nosotros estamos viviendo frente a ti. Ayúdanos, Señor, a recibir estos mandamientos que les diste a Adán y Eva, a esa primera pareja. Y ayúdanos, Señor, a vivir con este entendimiento, que ahora en este lado de la cruz, en este lado de la redención, en este lado de la gracia de tu corazón hasta nosotros, podemos regresar a ese momento que la ley no nos mata, pero nos dirige en cómo podemos vivir contigo. Ayúdanos, Señor, en este momento a reconocer que tú eres nuestra guía y nos estás llevando a la promesa que has hecho para nosotros. No nos estás tratando de confundir, ni nos estás tratando de llevar a un lugar de desastre o fracaso. Pero confiamos en tu amor, confiamos en tu gracia y confiamos en el sacrificio de nuestro Señor, que nos ha traído a tu presencia y nos ha llevado a donde nosotros no podíamos llegar sin ti. Danos la fe que necesitamos en este día, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.